Como queriendo desvanecer rumores que circulaban en los corredores de la Corte Nacional de Justicia. Diana Salazar, fiscal general del Estado, explicó por qué decidió llamar solo a 30 testigos, cuando habían sido convocados 160, como prueba testimonial en la investigación por cohecho. Porque con esos 30 tenemos la suficiente prueba para confirmar la teoría del caso, que se trata de una estructura criminal, no lo ha establecido la Fiscalía, sino una perito técnico-científica. Bueno, evidentemente esto tiene un tinte político. A mí esa cuestión no me puede obnubilar en el tema de que yo tengo que presentar mi informe lo más pegado a los hechos. Claro, a lo que no me quisiera dicen. que usted la presione diciendo, usted dice, bueno, Mena no tiene nada, no le digo nada. Sí, pero ponle algo para que salga algo. Dile que era un hombre poderoso. No, señor, no. Me doy cuenta que es muy político el asunto. Y mi informe por lo menos no va a tener tintes políticos. Yo voy a reportar lo que encuentro, lo que ustedes me han dicho. El señor Pedro Verduga nunca tuvo contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el periodo 2012-2016. Doctora, en torno a estos montos, esta presión que recibía por parte de Pamela Martínez, ¿de quién recibía las discusiones Pamela Martínez? ¿Su cliente recibió alguna vez este comentario? Directamente Pamela Martínez. ¿A nombre de ella? A nombre de ella. A nombre de ella, no era a nombre de Correa, de Glass. A nombre de ella. Arquitecta, primero, para ir en orden, ¿ya fueron notificados y de qué manera fueron notificados los abogados de las partes de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia o no todavía? ¿Cómo está, Jimmy? Sí, no sé si ustedes se enteraron de lo que ocurrió ayer, una nueva ilegalidad entre las centenas, ya podrían contarse, de este caso. La última ilegalidad consiste en que a nosotros nos sentaron razón el secretario de la Corte, diciendo que ya nos había notificado y nos mandaron, y la tengo, una sentencia de 400 páginas. Y ayer resulta que ha sabido ser de 700, casi el doble, pero las otras no las tenemos. ¿Y por qué no las tenemos? Porque según él la tecnología de la Corte no les permitió subirlas, es decir, no tenemos. Y ya muchos hemos elaborado nuestra apelación, ya la hemos puesto incluso, con una sentencia mutilada. Entonces es una ilegalidad más de las grandes y terribles que ha tenido este caso. Ya, pero arquitecta, para precisar, le pregunté justamente por eso, porque hay dos maneras de notificar, ¿no? Una es la electrónica y otra es la física, tengo entendido. No sé si la primera notificación en la electrónica, ustedes recibieron la sentencia con 300 páginas menos, y de qué manera esas 300 páginas se agregaron a la sentencia. O sea, las agregó el señor, supongo que en la judicatura, pero nosotros no las tenemos, no las conocemos, ni los abogados ni los imputados, no las conocemos. ¿Y cómo se enteraron de que hay 300 páginas agregadas? Por las redes, porque yo le comenté a mi abogado y él entró a la web de la judicatura y se dio cuenta que en teoría hay esas que el señor secretario dice que están, pero no las puede todavía subir y que en algún momento las ha de pasar físicamente, no sé cuándo, pues, a las partes. Sí. ¿Pero de qué se trata? ¿De testimonios? ¿Qué sé yo? ¿Les han dicho por lo menos qué es lo que han agregado? Dicen que han agregado anexos. Pero no sabemos a ciencia cierta qué anexos, porque la sentencia es absolutamente incompleta, ¿no? Podrían estar tratando de completarla, porque tal como está, esa sentencia no tiene validez, porque por ejemplo no tiene relato fáctico, no tiene pruebas, no tiene un montón de cosas. Tal como está, no tiene validez. No sé si han querido arreglarla, no sabemos en realidad, no sabemos ahora, qué es lo que... ¿Y su abogado, cuál es la estrategia del abogado, de su abogado o de sus abogados, arquitecta Duarte? ¿Van a plantear nulidad, qué sé yo? A lo mejor esto de las 300 fojas nuevas abona al tema de la nulidad. ¿Por qué lado van a canalizar la defensa? Primero lo que tenemos que esperar es que nos lleguen, para saber de qué se trata y ver cuál es la estrategia, ¿no? Pero obviamente han de llegar cuando ya se acabe el plazo para presentar la apelación. En todo caso, sí, tenemos junto con los abogados una serie, pero decenas de puntos que invalidan, en ciertos casos nulitan, en otros casos simplemente son puntos a favor de los alegatos que hemos puesto cada uno de los imputados y que nos liberarían totalmente, ratificarían nuestra inocencia, porque hasta ahora
artilugios y artimañas han pretendido condenarnos, pero en realidad no tienen la forma de hacerlo. Ahora, ¿por qué usted sostiene que es inocente y que no está involucrada en ninguno de los actos de presunta corrupción en las que fueron involucrados usted y otras personas, incluyendo el expresidente Correa en este caso? Porque yo nunca he cometido el delito de cohecho. La acusación lo ponen, o sea, no inicialmente como a mí me vinieron a detener supuestamente por corrupción, asociación ilícita y tráfico de influencia, no sé si se acuerdan. Sí. Por eso, aquí a ver, por una serie de hecho, asociación ilícita y la otra que le dije, bueno, por 3 cargos. Ya, luego se dieron cuenta que acusaban de haber recibido plata de una empresa X, que ellos dudaban de su información. Ya, más adelante se dieron cuenta, y yo demostré con mi testimonio que esa empresa es la empresa donde yo venía trabajando hace 2 años, no es que había recibido de una cantidad de $200,000, redondeando, de esa empresa, sino que había sido mi sueldo de casi 2 años. Entonces yo por ahí no fue nada. Reformularon cargos y ya quitaron los demás de asociación ilícita, de concusión, y solamente nos acusaron de cohecho. Ahí apareció el cohecho, ya. Entonces les tocaba, no sé, demostrar que para poder demostrar que hay cohecho tiene que haber demostrado, como lo he dicho montones de veces, Jimmy, lo han dicho todos los acusados, tiene que haber encontrado un acto. Si ellos dicen que son en tantos años, bueno, muchísimos actos, pero puntuales, ¿no? Para el contrato tal, Arquitecta, ¿puede poner en algún lugar fijo el celular? Porque creo que es en celular, ¿no? Porque además sí, con el movimiento se está entrecortando un poquito el audio. Póngalo por favor en un lugar fijo para poder continuar. Decía usted que rechaza el tema del cohecho porque no se ha podido comprobar que recibieron recursos a cambio de favores, ¿verdad? Exactamente. Hasta ahí estábamos. El cohecho es recibir a cambio. Ya, lo que pudieron demostrar es que yo fui ministra en parte del periodo, porque yo fui ministra desde el 2010 hasta el 2014, es decir, que si el caso es 2002-2016 fui parte del periodo, no todo el periodo. Eso pudieron demostrar porque están los decretos, ¿no? Y que efectivamente el ministerio contrató, y ni siquiera yo personalmente, sino que como estaba concentrado, contrataron a los distintos secretarios, los directores, etcétera. Si usted manifiesta pues que no se ha podido comprobar el cohecho, la pregunta del millón sería, ¿estima usted entonces que los empresarios involucrados son tan inocentes como usted y otros de los acusados? Ahora le respondo. Le voy a poner un ejemplo que me recomendó mi abogado, que es bastante graficador. Ya, si va una persona y le da a un policía en la calle y le regala $100, ahí no hay cohecho porque no estuvieron intercambiando nada. Le cayó bien, quiso ayudarlo, lo vio pobre, vio que está haciendo un buen trabajo, quizás le dijo toma para reforzar tu trabajo. Ahí no hay cohecho. Cohecho parece cuando le dice, a ver, me pasé la roja, pero no me sientes y a cambio de eso yo te doy $100. Ahí hay cohecho. Entonces, ¿qué es lo que ellos encontraron? Que alguien le dio un aporte al policía. Y eso es lo que pudo haber pasado. No quiero asegurarlo porque solamente el señor Verduga ha aceptado que él se dejó cohechar de Pamela Martínez. Es el único que ha aceptado. Ya, pero los demás han negado. En todo caso, eso es lo que falta. Ya, hay un aporte que efectivamente fue un aporte de campaña, sí, fue una campaña de la cual yo no participé y eso se demostró en la audiencia. Todo el mundo dijo que yo no participé, que eso fue entre la candidata y Quito. ¿Ya? Sin embargo, y lo más grave es que involucran a 3 personas por un delito que no se cometió, que es el hecho. No lo han demostrado y le cuento, la sentencia dice que en vista de que yo era ministra, eso implica, sí, la palabra, implica que tenía el poder de mando y por eso gestionaba. Pero no la gestión, es una cuestión sin datos fácticos, sin haber escrito la forma en que supuestamente el contrato simplemente da un periodo. Eso del periodo es tan irracional como decir
es otro ejemplo. La señora Duarte mató a todas las personas que murieron entre el 2012 y el 2016 en el barrio de él. Y le hago esta pregunta. A partir de esto que usted afirma que no se ha podido comprobar el cohecho, que usted solo la acusan de haber gestionado, etcétera, etcétera, ¿cuáles son los siguientes pasos que va a seguir su defensa? Vamos a apelar a la sentencia. Primero, inmunidades gravísimas. Jimmy, usted no tiene idea de la cantidad de atentados a la justicia que tiene todo este proceso, ¿no? Ya, pero el más grave fue que el tribunal se convocó cuando todavía no tenía competencia para hacerlo. Eso es razón de nulidad aquí y en cualquier lado del mundo. ¿Por qué no tenía todavía el tribunal de los 3 jueces famosos competencia? Porque tenía otras apelaciones y otras cosas que responder y que solucionar antes de, sin embargo, no convocar. Es la ley, eso es causal de nulidad. Ese es el más grave. Unidades anteriores cometidas por la señora Macho, de todo tipo. De aquí, la sentencia, todo la motivación, el decir, bueno, yo pesqué a aquí tengo la prueba, este es el judío que mató, aquí está el señor que dijo a mí, nada de eso. Es, como fue ministra, eso explica aquella gestión. Eso no existe, no se puede pensar. Bien, arquitecta. Caso Bochornos se publicó en plena emergencia y apresuradamente. Por eso cometieron varios errores evidentes. Sentencia a Correa por un préstamo de $6,000. Pero se probó en el juicio que ese préstamo viene de un fondo de militantes, al que Correa aportó $7,600, es decir, aportó más de lo que pidió prestado. Además, en cuotas durante 12 meses, Correa devolvió por completo ese préstamo. Esto también se probó en el juicio. Sentencia a Correa por exigir dinero a Odebrecht. Pero los empresarios de Odebrecht confesaron hace 2 años y nunca dijeron eso. Además, ni Fiscalía ni los jueces acusaron a Odebrecht. La empresa ni siquiera es investigada. Para sentenciar por cohecho, deben acusar tanto al que paga como al que recibe. ¿Por qué no acusan a Odebrecht? Como no encontraron pruebas, los jueces justifican con argumentos bastante curiosos. Como no encontraron ninguna orden de Correa, los jueces dicen que psíquicamente influyó a los funcionarios. Como no encontraron ningún pedido de Correa para contratar a cualquier empresa, los jueces dicen que Correa dirigía el sistema de contratación pública. Como no encontraron ninguna presión de Correa a funcionarios, los jueces dicen, sin ofrecer ninguna prueba, que era un dictador que controlaba las 5 funciones del Estado. Como no encontraron ninguna firma de Correa en los contratos, dicen que como presidente firmaba decretos y por eso es culpable. Hay varias pruebas que los jueces omitieron en el juicio y en la sentencia. No aceptaron un peritaje internacional que prueba que los archivos fueron manipulados. Omitieron pruebas de que Fiscalía pactó con el tribunal para redactar la sentencia. Desecharon la acusación de Fiscalía para usar una nueva teoría, pero de esta los acusados nunca pudieron defenderse. Se olvidaron en la sentencia del testimonio del aperito aceptando la existencia del Fondo de Solidaridad. También omitieron el testimonio del aperito aceptando que el juicio se trata de una persecución. La sentencia del caso Bochornos también es un bochorno.